Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Qué bueno que están con nosotros. También doy la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos que nos ven en línea. Bienvenidos a esta su casa. Hoy quiero recordarte y nada más decirte, si tú estás viéndonos en línea, como acabo de decir, quizás estás en casa por motivos de salud o eres una persona de condición difícil, yo te quiero pedir nada más que tú consideres. Si tú nos estás viendo en línea ahorita, te amamos de verdad, queremos y respetamos esa decisión que has tomado. Pero si te has quedado en casa simplemente porque este año se ha convertido en un hábito, en una costumbre, quedarte en tu casa, yo quiero animarte con esta frase: regresa. Regresa a esta tu casa. No hay nada como estar en vivo y a todo color físicamente como iglesia, juntos adorando a nuestro Señor. Ahora bien, si te estás quedando en casa porque tus hijos tienes miedo que se contagien, déjame decirte que hay de probabilidades el 0.001% de que tus hijos se contagien de COVID, pero hay un 100% de probabilidad de que tus hijos y esta generación sea dañada para siempre por estar totalmente desconectados de la iglesia por más de un año. Para muchos de nosotros ya es tiempo de regresar a casa. Y la próxima semana que tenemos la Pascua es la perfecta oportunidad para que tú regreses con nosotros físicamente. ¿Por qué la Pascua? Estamos celebrando que Él se levantó de la tumba y nosotros podemos levantarnos de nuestro sofá, de nuestra comodidad. Yo te animo que tú seas parte de lo que va a estar pasando la próxima semana. Y también te quiero recordar, próxima semana, ese es un llamado que te hago como pastor. Quiero animarte, vamos a recibir una tarjeta como esta, como la que enseñó Felipe hace un rato. Es una tarjeta de conexión especial, porque esa tarjeta vamos a ser retados la próxima semana. Dios va a hablar a tu vida y yo quiero animarte que todos llenemos esa tarjeta. Hay dos motivos. La primera, nos ayuda para poder tener todos tus datos en orden, por si cambiaste de casa o lo que sea, podemos organizar nuestra base de datos general de Ley por en español. Pero muy importante, estamos esperando muchas familias nuevas. Vamos a ser retados con 4 opciones, así que yo te animo que hagas el compromiso conmigo que la próxima semana todos juntos en el servicio vamos a llenar esa tarjeta. Amén. Ok. Ahora sí quiero compartir con ustedes. Hoy me toca predicar nuevamente y este tema de esta predicación lo llamé citas divinas. Y quiero empezar diciéndote, antes de lo que es esta temática, quiero comenzar diciéndote algo que pasó hace ya más de 20 años, 2 décadas. Yo antes jugaba básquetbol y jugaba, bueno, dicen que bien. Yo jugaba básquetbol y me la pasaba juegue y juegue. Entonces, pero una de las cosas que siempre recuerdo es que cuando yo me subía al subway, al metro o al tren, en aquel entonces en la Ciudad de México, siempre cuando yo salía de ese tren venía cansado, venía exhausto de la práctica o juego. Y yo me acuerdo que siempre saliendo, para los que son de México a lo mejor van a saber esto, sales del metro o lo que es el tren subterráneo y de repente me encontraba con una como casita o un puestecito donde vendían aguas frescas, aguas de todos los colores y sabores. Tú nada más tenías que acercarte y hasta el olor te llamaba la atención. Lo cierto es que yo sediento, yo totalmente exhausto, yo nada más salía y me acuerdo que llegaba y a veces me decían: hey güero, ¿ahora de qué sabor quieres? Y yo: güero, ¿de dónde? La gente me preguntaba ahí. Entonces estoy hablando de hace muchos años y en mi tierra. A veces me decían: hey jefe, ¿de cuál quiere? Claro que estoy haciendo el acento chilango, pero ya no me sale mucho. Pero yo estaba ahí y básicamente me preguntaban eso y yo siempre escogía. A veces escogía de naranja, la probaba y trataba de que me quitara esa sed. A veces había una de fresa, a veces había una verde que quién sabe de quién era, pero yo creo que alfalfa o de pepino, yo no sé. Las probaba todas y trataba de saciar esa sed. Y yo sé que es un ejemplo muy simple, pero hoy en día cuando preparaba este mensaje estaba pensando que muchos de nosotros a veces tratamos de saciar nuestra sed y a veces vamos y escogemos diferentes decisiones. Esto ilustra cosas que nosotros usamos para satisfacer nuestra sed. Lo cierto es que no hay nada como el agua pura, y esa agua pura solamente la ofrece Jesucristo. Él es el único que puede saciarte. Tú puedes seguir intentando saciarte de cualquier tipo de cosas, soluciones que te dicen, que escuchas en la televisión o que tú piensas. Lo cierto es que esto es algo que solamente es vano, nunca te va a satisfacer. Solamente Cristo puede satisfacerte. Y cuando eres satisfecho, aquí es donde entro realmente a lo que es esta predicación. Una vez que eres satisfecho, no es solamente para que tú te quedes con esa satisfacción, no es solamente para que tú hayas sido sediento y entonces eres satisfecho y ya se queda ahí.
hay un propósito cuando tú y yo somos satisfechos en Cristo. ¿Cuántos de nosotros, con eso te lo compruebo, cuántos de nosotros alguna vez hemos estado en un lugar donde el Espíritu Santo nos empieza a hablar de que le hablemos a cierta persona? ¿Hay alguien por aquí o nada más le pasa a Daniel? Hay veces que estamos en un grupo de muchas personas, pero tú sientes la necesidad de hablar con uno solo, ese impulso que con esa persona en particular tú tienes que hablar. Lo que quiero decirte es que esos momentos no son casualidad, son momentos que el Señor crea para que tú y yo compartamos de quién es Él. Eso es lo que pasa cuando tú y yo somos satisfechos en Cristo. Es necesario que otras personas escuchen de Él. Ahora bien, algunas conversaciones van a ser solamente superficiales. ¿Qué significa eso? Por encima solamente. Va a ser un saludo, hola, va a ser una conversación ambigua y nada más. Pero hay otras conversaciones que van a ser tan profundas que tú te vas a dar cuenta en ese momento que el Espíritu de Dios te va a guiar con las palabras exactas de qué compartir con esa persona, o más bien, de cómo compartir las buenas nuevas. Es tiempo de compartir con aquellas personas. Próxima semana es Pascua y tú y yo somos los embajadores de Cristo. Tú y yo tenemos esa encomienda de ir a hablar de aquel que nos ha transformado a nosotros. ¿Podemos darle un fuerte aplauso al Señor por eso? Es necesario, pero todo comienza con obediencia. Es necesario ser obediente a esos impulsos, o si lo digo de una manera correcta, ser obedientes a lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Hace casi 2 años me acuerdo que tuve la oportunidad de ir a un viaje misionero a Guatemala. Esta iglesia, Leipor en español, organizó un viaje y fuimos varios de esta congregación. 20 personas tuvimos la oportunidad de ir. Y claro que te puedo compartir lo que teníamos en nuestra agenda de ir a instalar y construir un gallinero a personas que tenían necesidad y después de eso compartir las buenas nuevas. O puedo compartirte que pusimos celdas solares para que tuvieran luz, o que construimos una estufa para ellos, o pusimos un filtro de agua para que pudieran tomar agua potable. Todas esas historias te las puedo compartir, pero hay algo en particular que es la primera vez que lo voy a decir y solamente los que fueron conmigo lo escucharon. Pero ese viaje, me acuerdo que en la segunda noche, después de una jornada larga, cuando estábamos ahí cenando, yo escuché una conversación que no debía de escuchar, pero en ese momento escuché que una persona estaba en necesidad en una cárcel. Y yo me acuerdo que esa noche me fui nada más pensando, no pude dormir muy bien, tenía que dormir porque nos esperaba una jornada larga al otro día. Total que yo me atreví a preguntarle al líder de aquella locación si habría oportunidad de ir con esa persona que estaba en la cárcel. Era sumamente difícil pedir un permiso. Me dijo, lo voy a intentar. Lograron pedir el permiso y solamente pude ir yo por 1 hora. Tuve la oportunidad de ir a ese lugar a hablar con una persona que no conocía. Yo no sabía quién era esta persona, solamente sabía en mi interior que yo necesitaba ser obediente y compartir con esa persona. Yo no sabía si iba a ir a escuchar, no sabía si iba a ir a hablar, solamente sabía que tenía que ir. Y una vez que se logró, yo iba bien contento, bien alegre, porque dije, estoy en otro país, estoy entrando a una cárcel. Humildemente y de manera personal, yo nunca hubiera entrado ahí, pero sabía que tenía que ir y me di cuenta cómo el Señor fue poniendo las cosas para que yo pudiera ir. El punto es que estando ahí tuve la oportunidad de compartir con alguien que voy a llamar Carlos. Tuve oportunidad de compartir con él, de orar por él, y en ese momento yo me di cuenta, ¿sabes qué? Qué privilegio haber venido aquí a Guatemala. Tuve la oportunidad de hablar con esta persona y él fue confortado. Pero todo comienza con ser obedientes a esas citas divinas. Y cuando lo llamo citas divinas esta predicación, es porque Dios planea esas citas divinas. No es producto de la casualidad, no somos nosotros. Hay una historia en todo el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y esa historia yo te animo que tú lo leas después en tu casa. Hay tanto contenido. Yo hoy voy a mencionar unos cuantos versículos, pero empiezo con el versículo 4. Hay un versículo que pasa desapercibido, pero dice la palabra de Dios: y era necesario, y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Esa frase me cautiva y es algo tan importante, me impresiona de tal manera que uno piensa en el momento, fue casualidad que Jesús pasó por ahí. Lo cierto es que Jesús venía de Judea e iba a Galilea, y Samaria no era un atajo, Samaria no era ir a otro lugar, Samaria estaba justo en el camino. Así que no pensemos que Jesús se le ocurrió, Jesús nada más pensó, voy a ir por ese lugar. No, era parte de una cita divina.
Hay una gran diferencia entre lo que es una cita y un encuentro, porque un encuentro es algo ocasional, una cita es algo planeado. Era algo que Jesús tenía que ir a ese lugar, era una necesidad. Había personas ahí que necesitaban escucharlo. Y cuando yo pienso en esa historia, todavía ni siquiera hablamos de qué fue lo que pasó en esa historia. Es una historia maravillosa. Pero cuando dice que era necesario para Jesús pasar por ahí, yo hoy quiero recordarte, era necesario que Jesús pasara donde tú estabas. Era necesario que ahí en tu mugrero, ahí en tu pecado, Jesús pasara ahí contigo. No es que llamó tu atención, ay, mira, se me está olvidando por allá José, se me está olvidando por allá Pedro. Para él le era necesario pasar donde tú y yo estábamos perdidos. ¿Por qué? Porque él quería darnos el regalo de la vida eterna. Quizá el día de hoy, dale un fuerte aplauso al Señor. Quizá el día de hoy alguien te invitó. Quizá en línea hay alguna persona que dices, me compartieron que me metiera la predicación de Layport en español. Yo quiero decirte que era necesario, que el Señor estaba planeando para que tú estuvieras con nosotros, porque el día de hoy puede haber libertad para tu vida y para cada uno de los que estamos aquí. Semana tras semana saludo personas nuevas que son parte ahora de la familia Layport en español. Bueno, hoy quiero decirte, era necesario que tú fueras parte de esta comunidad. Era necesario que tú escucharas el mensaje el día de hoy. Quizá el día de hoy, como dije, Dios te ha escogido para que estuvieras aquí. Qué maravilloso día y doy gracias a Dios por eso. Continuamos con la historia en Juan capítulo 4. Estoy leyendo varios versículos. Ahora del 5 al 10 quiero que me acompañes a continuación. Ahí está en las pantallas. Dice, fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. No te pierdas esto. Junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua entonces. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a comprar a la ciudad alimentos. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Y luego le explica, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y Jesús le respondió, si conocieras el regalo de Dios y quién es el que te lo dice, dame de beber, tú le pedirías, le voltearon las cosas y él te daría agua viva. Estos 5 versículos son oro. Esta historia que no es casualidad, más bien es una historia que nos ayuda a comprender lo que Jesucristo hizo con nosotros. Nuestro Señor no trató a la mujer samaritana con desprecio, con odio, no la trató como algo menos, no fue algo inferior para él, sino que él sabía que necesitaba tener esta cita divina con ella. Ya estaba establecido, había un propósito por el cual él estaba yendo a Sicar. Y cuando veo el término Sicar, a mí no se me puede olvidar ya. Sicar es el lugar donde el Señor me encontró a mí. Sicar parece algo insignificante. Sicar es donde Daniel estaba envuelto en su pecado, pero el Señor le fue necesario pasar por ese lugar y tener esa cita divina, al igual que la tuvo con la mujer samaritana. Porque dice la palabra de Dios que el Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Leemos también que dejó las 99 ovejas que ya pertenecían a su redil y fue por la oveja que estaba perdida. Jesús tuvo compasión. Jesús necesitaba pasar por Samaria, y nosotros también debemos de tomar este mensaje, que cuando decimos que es Pascua la siguiente semana, debemos de tomarlo de una manera que no sea necesario que estemos tan apasionados para compartir con otros. Es necesario que otras personas escuchen que solo Cristo puede satisfacer una vida. Es necesario que los demás lo sepan. Él puede llenarte de una forma que no tengas necesidad de seguir buscando algo para satisfacerte. Solamente Cristo puede saciarte. Leemos en el versículo 10, ahí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 4, dice a continuación: Jesús le contestó, si tan solo supieras, estoy leyendo nuevamente ese último versículo, si tan solo supieras el regalo de Dios que Él tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Jesús desarrolló una conversación con una persona ajena, una persona que incluso hasta le dijo: ¿tú qué estás hablando conmigo? Yo no puedo hablar contigo, no nos es permitido a ninguno de los dos. ¿Por qué está pasando esta situación?
La mujer samaritana estaba extrañada, pero lo cierto es que despertó curiosidad en ella que una persona a esas horas donde las mujeres no iban, eso es algo que te digo que después puedes estudiar más, pero aquí nos habla realmente del vacío que tenía esta mujer. Había una hora establecida, o a temprana hora o al final del día, donde podían ir al pozo y rellenar sus cántaros de agua, pero ella decidió ir en la tarde. No habla de una constancia, pero imagínate que esa mujer decía: sabes que yo no quiero tener contacto con nadie, yo quiero ir nada más donde nadie me esté viendo. Era una persona, como hablábamos la semana pasada, tan solitaria a lo mejor, que se sentía que no había nada que la podía satisfacer. Obviamente ella no sabía que en ese momento se iba a encontrar con Jesucristo, pero algo despertó la curiosidad de ella cuando Jesús empieza a entablar una conversación con ella. Y en el versículo 10 podemos aprender 3 cosas. Número 1, la mujer samaritana, en ella se despertó la curiosidad sobre los planes o el regalo de Dios. Porque Jesús le dice: si supieras lo que Dios tiene para ti. Despertó su curiosidad en algo que vamos a ver más adelante, como ella ya sabía, ya lo había escuchado. Pero también despertó en ella la curiosidad sobre lo que Él podía darle, o sea, Jesucristo. Jesús le dice: tú me preguntarías a mí, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y por último, despertó en ella la curiosidad sobre lo que Él podía darle, esa agua que podía satisfacerle, esa solución, esa salida a todos sus problemas, porque solamente Cristo salva. Ese es el mensaje del día de hoy. Ese es el mensaje de la próxima semana en Pascua, que solamente Cristo salva. Y adivina qué va a ser después de Pascua: que solamente Cristo salva. Cada semana debemos de proclamarlo. Cada semana tenemos que decirlo. Cada semana tenemos que sentir ese gozo, esa pasión de compartir con otros. La pregunta es: ¿ese regalo del que está hablando aquí en Juan capítulo 4 lo conoces? ¿Sabes lo que es ese regalo? Hay una diferencia entre saber y conocer. Cuando hablamos de saber, la primera es algo mental. Es algo que has escuchado, es algo que te dijeron y que tú asumiste que lo entendiste. Es algo que te inculcaron a chaleco en tu familia. Es algo que heredaste de tu familia, pero no necesariamente es que lo conoces. Por eso dije, saber y conocer hay una gran diferencia. Conocer es que lo has experimentado, es que lo has vivido, es que has sufrido para bien una transformación desde adentro y que eres una persona completamente diferente. Necesitamos comprenderlo. Te comparto una frase porque me gustan mucho las frases que puedes después decir en redes sociales. Muchos saben que Jesús es el Salvador, pero pocos han experimentado la salvación. Ahí está la diferencia entre saber y el conocer. Romanos 6:23 dice: pues la paga del pecado es muerte, pero el regalo, escucha bien nuevamente, pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Hay una única manera. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Y a través de Él, cuando tú y yo lo conocemos, cuando tenemos esa experiencia, cuando lo experimentamos, valga la redundancia, es que entonces que tú puedes tener la vida eterna. Pero fíjate lo que dice a continuación en esta historia, que de veras es una historia tan maravillosa. El versículo 13 y 14 de Juan capítulo 4 dice lo siguiente: Jesús le contestó a la mujer samaritana. Piensa en ese diálogo, en esa plática ahí en las horas donde nadie va, ni las iguanas van a calentarse ahí a la hora del sol. Están ahí solamente ellos, porque dice que los discípulos se fueron ¿a qué? A comprar alimentos. Entonces hay una cita divina. Pienso ahí nada más faltó la mesa, la flor, las cosas especiales, porque había una cita. Ese tiempo especial que el Señor quería dedicar, lo mismo ha pasado con nosotros. Pero dicen esos versículos: cualquiera que beba de esta agua ya volverá a tener sed. Está haciendo el comparativo. Va a volver a tener sed cualquiera que beba de este agua, pero el que beba del agua que yo le daré jamás tendrá sed. Jamás vamos a tener que experimentar esto. Jamás vamos a tener que vivir de esta manera. Mi pregunta para ti es: ¿en qué agua estás buscando? ¿Qué agua estás buscando satisfacer la mayor necesidad de tu vida? Para algunos de ustedes es en el deporte. Bueno, yo busco en el deporte, pastor. Bueno, déjame decirte que eso a lo mejor te satisface temporalmente, pero después vas a volver a sentir ese vacío. A lo mejor es el dinero. Déjame decirte también,
eso también es efímero. Nada de eso te va a llenar. Es algo que te va a volver a tener una condición vacío, insatisfecho. Pueden ser las posesiones, puede ser la posición, puede ser cualquier cosa que hay en este mundo que a lo mejor tú estás buscando que sea tu satisfacción, como Daniel, para apagar esa sed. Lo cierto es que el Señor tiene algo que solamente Él puede dar, y lo tenemos a través de Jesucristo. Dice en ese versículo: pero todos los que beban del agua que yo les doy no tendrán sed jamás. Es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar. Cada uno debe de tomar esa decisión. A lo mejor ya la tomaste como yo. Yo voy casi para 20 años que tomé esa hermosa decisión, que siempre voy a hablar toda mi vida de lo que el Señor hizo con Daniel. A lo mejor ya la tomas, pero también a lo mejor hay personas que me están viendo, o hay personas aquí mismo que tienen semanas de venir, o tienes mucho tiempo yendo a la iglesia porque has escuchado del Señor, pero no lo has experimentado realmente. Mi oración es que tu decisión sea como la de la mujer samaritana. En el versículo 15 dice: la mujer samaritana le dijo a Jesús: Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua que me puede satisfacer, dice en el versículo ahí, para que ya no tenga sed ni tenga que venir a este lugar. Ella está hablando de su condición. Ella está hablando de lo cotidiano, de su rutina, de ir y agarrar su cántaro, bajar ahí la cosa del pozo, sacar el agua e ir a su hogar. Pero ella está diciendo ahí: Señor, básicamente yo ya no quiero vivir así. Yo quiero ser una persona diferente. Tú me estás ofreciendo algo que nunca he escuchado. Y Dios hoy nos está recordando lo que hemos recibido, si tú lo has aceptado como tu Señor y Salvador. Tú puedes estar pensando: bueno, pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder recibir a Jesucristo? Yo hoy quiero decirte que para recibir al Jesús, a lo mejor nunca lo habías escuchado de una manera tan simple, pero antes de recibir a Jesucristo es necesario que haya un arrepentimiento sencillo. Porque muchas personas piensan que es una oración solamente, pero es necesario que haya un arrepentimiento. Y si no sabes lo que es arrepentimiento, es una persona que está convencida que la manera como lo ha hecho nunca va a funcionar. Es una persona que está convencida, que quiere ser diferente. Es una persona que dice: yo ya no puedo más. Entiendo la gravedad de las cosas que he hecho, pero entiendo que hay perdón para mí, entiendo que hay misericordia para mí, entiendo que hay una oportunidad para mí, entiendo que puedo ser diferente, entiendo que hay un propósito. Eso es arrepentimiento, que es algo que te duele hasta el alma y dices: sabes que yo no puedo continuar de esta manera. Para decirle sí a Jesús es necesario que haya arrepentimiento. Es necesario que tú y yo entremos en una convicción de que no queremos seguir más pecando, que no queremos seguir siendo esclavos del pecado. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4 versículo 16. Esta mujer fue confrontada al momento que le dijo: Señor, dame de beber de esa agua que me ofreces. Y el versículo 16, en esa amable conversación, Jesús confronta a la mujer y le dice: ve y llama a tu esposo, a tu marido, y luego regresa, y luego ven acá. La palabra de Dios nos dice ahí que ella le contesta: no tengo esposo. Y Jesús le contesta inmediatamente, le dice: es cierto, en eso has dicho la verdad. Básicamente has sido sincera, has mostrado arrepentimiento, porque con la persona que estás no es tu esposo, pero has tenido 5 esposos anteriores. Y con el que estás viviendo, en mis palabras lo voy a decir, en unión libre. Dicho de una manera tan simple, estás en pecado. Ella fue confrontada con su pecado. No malbaratemos la gracia maravillosa del Señor. El amor del Señor es tan grande que nos confronta con nuestro pecado y nos dice: ¿vas a seguir continuando igual? Ella bien pudo haber dicho: ¿por qué me estás preguntando eso? A mí nada más dame lo que me interesa. Pero fíjate, ella fue sincera, muestra ese carácter. Y yo pienso que hay tanta gente que hoy en día está así. Está pidiendo a gritos el abrir su corazón y decir cómo se sienten. Una vez que lo tengas a Él, nunca vas a tener sed jamás, porque solamente Jesús puede saciar esa sed que tenemos por todo el tiempo. No me canso de decirlo y no me voy a cansar de decirlo nuevamente. Y uno piensa: bueno, ya lo obtuve, pastor. Yo tengo esa agua pura, esa agua que me transforma. Yo ya no necesito probar las cosas que yo buscaba la solución. Y uno piensa que ahí termina la historia.
Uno piensa que ese es el propósito de la historia que está establecida en el capítulo 4 de Juan, pero no, ese es el último acto. Y el último acto habla del tiempo de la cosecha. Hay un propósito para eso, y de ahí nació esta predicación. Esas citas divinas es para que nosotros compartamos con otros. Fíjate lo que dice en el versículo 35 del capítulo 4, estamos estudiando. Dice: ustedes conocen el dicho, Jesús está hablando, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos, no te pierdas esto, para la cosecha. Hay personas listas para escuchar el mensaje de la buena noticia. Me encanta cuando veo personas en Layport en español que tienen el corazón para compartir invitaciones como las de Pascua. Y me encanta el título. Cuando alguien lo ve, si no conoce a Cristo, dice: Él es esperanza en la oscuridad, y más en una pandemia. Muchos debemos de entender que, bueno, yo no sé hablar, pastor, yo no sé compartir. Pero el punto aquí es que cuando tú invitas a una persona, tú estás siendo el conducto para que otra persona conozca a Cristo. No te lo digo yo, lo dice la historia en el capítulo 4. Dice que la mujer samaritana, después de ese encuentro, dice que ella se fue a compartir con el pueblo, dejó su cántaro y fue a compartir con todos. Vengan a ver, a conocer, dice, a la persona que me conoce a mí. Ella estaba hablando acerca de ese encuentro, de esa cita, pero lo cierto es que yo creo que ella estaba pregonando: vengan a ver el que me encontró a mí, no al que yo encontré. Porque lo cierto es que Jesucristo, cuando pensamos que Él nos está esperando, Él nos está buscando. Él está buscando a cada persona que está perdida. Los nuevos, familia, dan vida. Si tú eres nuevo en Cristo, tú eres usado por el Señor para dar vida, para compartir con los demás. Hay que decirles a otros que Jesús sacia la sed. Hay que decirle a otros que Jesús satisface a todo aquel que se siente vacío. La mujer samaritana fue la que llevó las buenas noticias al pueblo. Nosotros somos los que debemos de llevar esas noticias a Garland, a Rowlett, a Rockwell, a Dallas, a todo el Metroplex, allá que me estás viendo en línea, en tu país, en tu colonia, en tu vecindario, con tu familia. Nosotros somos el conducto. Estoy orando para que pase lo que dice el versículo 42. Y con esto empezamos a terminar. Dice el versículo 42 del capítulo 4 de Juan: luego le dijeron a la mujer: ahora creemos. Escucha bien esto. Ahora creemos lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque es tan bello ver que una persona conoce de Cristo. Es tan bello saber que otras personas digan: gracias, gracias por darme una invitación, gracias por invitarme a la Pascua. Yo ni siquiera sabía lo que significaba Pascua. Y ahí están incluidos tu familia, están incluidos. Estoy tan orgulloso como pastor de este campus, de las familias de Layport en español, que la semana pasada dimos playeras de Yo amo a mi iglesia, y mira que te pusiste la playera. Fuimos aquí a una colonia donde habían personas que no vienen aquí a la iglesia, y el compartir las buenas nuevas y entregarles una invitación, qué orgullo que como cuerpo estas personas valientes están ahí compartiendo. Tú dices, están ahí dándoles una predicación. No, algunos es una invitación, algunos es abriendo su corazón como su testimonio. Lo cierto es de que todos nosotros hemos sido llamados ¿para qué? A lo que dice ese versículo 4. Nos es necesario como iglesia ir y pasar por Samaria, ir y pasar por aquellas personas que están en necesidad. Cuando empecé esta predicación te compartí lo de Guatemala, de ese capítulo que la verdad es una cosa que voy a guardar para toda mi vida. Cuando salí de la cárcel, nunca voy a olvidar, me estaba despidiendo de esta persona cuando de repente siento que alguien me toca el hombro. Volteo y estaba otra persona ahí, de nombre Luis, lo voy a llamar. Y Luis me dice: oiga, yo siempre estoy limpiando aquí y no pude evitar escuchar. Dice, normalmente no tenemos visitas. Dice, pero no pude escuchar lo que estaba platicando con mi compañero. Y él empieza a llorar y me dice: he probado de todo, he intentado todo, y quizá porque he intentado todo es que estoy aquí. Lo que yo quiero preguntarle: ¿hay oportunidad de que yo tenga lo que estoy escuchando? En ese momento yo me volteé
Y yo me acuerdo que estaba el pastor de jóvenes, estaban varios ahí cuando lo platiqué en la noche. Yo realmente dije, valió la pena venir aquí a Guatemala. Me enamoré de Guatemala en ese viaje, porque me di cuenta que para el Señor le era necesario que Daniel y ese grupo fueran para allá y tener ese encuentro ahí con Luis. Ese día él aceptó al Señor como su Señor y Salvador. Él entregó su vida a Cristo ahí en la cárcel. Y yo salí, mira, me acuerdo que me arrodillé, le di gracias a Dios y dije, Señor, qué privilegio. Hace poquito escuché noticias de Luis. Él sigue en la cárcel, pero me enteré que empezaron un estudio bíblico, varios que están ahí. Y no estoy diciendo que fue porque Daniel le compartió. Lo que te estoy diciendo es de que a algunos nos toca sembrar, a otro le toca regar, pero el crecimiento lo da el Señor. La próxima semana va a ser una semana de celebración, una semana de bendición. Te voy a pedir que te pongas de pie. Y ahí puesto de pie, yo voy a orar de la siguiente manera, porque hoy quiero darte un plan de acción. Todos nosotros podemos ser usados. Hemos recibido algo que nos ha limpiado, nos ha transformado. Es algo que nos ha dado esa satisfacción, esa llenura, esa plenitud. Y mi plan de acción el día de hoy para ti que estás aquí, para los que nos están viendo, yo te voy a pedir que cierres tus ojos y permíteme orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor Jesucristo, te doy gracias. Te doy gracias porque tú estás en este lugar. Mi oración, Señor, es que tú pongas en cada persona que está aquí esa intención, ese fuego. Aviva el fuego en cada uno de nosotros. El día de hoy te ha sido necesario, Señor, recordarnos quiénes somos. Somos tus hijos, somos tus embajadores, somos tu utensilio. El día de hoy oro, Señor, para que vives ese fuego. El día de hoy oro, Señor, para que busquemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Guíanos para que crucemos la calle, guíanos para que vayamos al supermercado, guíanos para que crucemos esa habitación y que nos acerquemos a aquellos que están perdidos, que abandonemos nuestra área de comodidad. Hoy oro, Señor, para que nos des la oportunidad de preguntar a otros cómo están. Quizás es el primer acercamiento. Oro, Señor, para que nos des el discernimiento de saber cuándo hablar, cuándo escuchar, cuándo bendecir la vida de las personas. Pero ahorita estoy orando, Señor, como pastor, con esta congregación y con cada persona que nos ve en línea. Oramos por lo que va a pasar la siguiente semana. Oramos, Señor, para que desde el momento que ellos vengan, que se encuentren contigo. Oramos, Señor, para que haya libertad. Oramos, Señor, para que haya un avivamiento en esas personas y que salgan transformadas. Que esta Pascua, que este año, Señor, sea algo, Señor, que se hable y que retumbe no solamente en esta tierra, sino en el cielo, Señor. Oro, Señor, para que personas vengan a tus pies y que te reciban, Señor, como su Rey Salvador. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.